Hay una ciudad que no debería existir todavía. No en el sentido de que debería haber sido destruida, aunque fue destruida varias veces, por varios imperios que creyeron que destruirla significaba acabar con lo que representaba. No en el sentido de que debería haber desaparecido bajo el peso de los milenios, aunque los milenios la cubrieron con suficientes capas de polvo y silencio como para que durante siglos el mundo occidental la considerara simplemente una leyenda. En el sentido de que Babilonia desafía la lógica de lo que las ciudades son. Las ciudades nacen, crecen, declinan, mueren. Esta es la narrativa que la historia confirma una y otra vez con la regularidad de un principio natural. Babilonia nació. Creció hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo conocido. Declinó. Fue conquistada. Fue abandonada. Fue cubierta por el desierto. Y sin embargo, algo en Babilonia no murió. Algo en Babilonia sigue activo de maneras que los arqueólogos que han trabajado en el sitio describen con la incomodidad específica de quien ha encontrado algo que no encaja en ninguna categoría disponible, pero que tampoco puede ignorarse completamente. Algo que explica, al menos parcialmente, por qué Babilonia está técnicamente abierta a la investigación arqueológica, y sin embargo, en los hechos permanece inexplorada en sus niveles más profundos. No prohibida formalmente, inexplorada efectivamente. Por razones que los documentos oficiales describen en términos de inestabilidad política, de falta de financiamiento, de dificultades logísticas en una región que ha sufrido décadas de conflicto. Todas esas razones son reales. Ninguna de ellas explica completamente la resistencia específica que los investigadores que han intentado excavar los niveles más profundos del sitio describen cuando hablan fuera de los contextos formales. La resistencia que no viene de los gobiernos, ni de las instituciones, ni de los grupos armados que controlan la región. La resistencia que viene del lugar mismo. Empecemos con lo que sabemos, con los hechos que la arqueología ha establecido y que ya son suficientemente extraordinarios para detener cualquier conversación en el punto donde la conversación se vuelve incómoda. Babilonia estuvo ubicada en lo que hoy es Irak, aproximadamente 85 kilómetros al sur de Bagdad, en la llanura aluvial entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue habitada de manera continua desde aproximadamente el año 2300 antes del presente hasta aproximadamente el año 1000 de la era común. 3300 años de ocupación continua. 3300 años en que seres humanos vivieron, construyeron, destruyeron, reconstruyeron, acumularon, perdieron y acumularon de nuevo en el mismo lugar. En su apogeo, bajo el reinado de Nabucodonosor II, en el siglo VI antes del presente, Babilonia era la ciudad más grande del mundo conocido. Aproximadamente 200.000 personas vivían dentro de sus murallas. Murallas que, según las fuentes antiguas, tenían entre 25 y 30 metros de altura y suficiente anchura en su parte superior para que dos cuadrigas pudieran pasar simultáneamente en direcciones opuestas. Dentro de esas murallas, había algo que la antigüedad consideró una de las 7 maravillas del mundo: los jardines colgantes. Aunque aquí hay algo que los libros de historia raramente mencionan con suficiente énfasis. Los jardines colgantes de Babilonia son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ningún texto contemporáneo a su existencia supuesta menciona directamente. Ningún escritor babilónico de la época de Nabucodonosor describe los jardines. Ninguna inscripción de las miles que los arqueólogos han encontrado en el sitio los menciona. Aparecen en fuentes griegas escritas siglos después. En fuentes que describían algo que sus autores no habían visto y que atribuían a Babilonia sobre la base de una tradición oral que en ese punto llevaba generaciones circulando. Esto tiene 2 interpretaciones posibles. La primera es que los jardines existieron, pero en una ubicación diferente a la que la tradición asigna a Babilonia. Hay investigadores serios que proponen que los jardines que las fuentes griegas describían estaban en Nínive, la capital asiria, y que la confusión entre las 2 grandes capitales de Mesopotamia produjo la atribución errónea. La segunda interpretación es más perturbadora. La segunda interpretación es que los jardines existieron en Babilonia, pero en un lugar que las excavaciones arqueológicas no han alcanzado todavía, en los niveles más profundos, en los que permanecen inexplorados, por razones que los documentos oficiales describen de una manera y que los investigadores que han estado en el sitio describen de otra. Hablemos de lo que hay en esos niveles más profundos. O más precisamente, hablemos de lo que se sabe que hay.
de lo que se sospecha que hay, y de lo que ciertos investigadores afirman haber encontrado indicios de que hay, pero que no pueden documentar completamente, porque documentarlo completamente requeriría excavar donde la excavación no ha llegado. Lo que se sabe con certeza es que Babilonia fue construida sobre algo anterior. La ciudad que conocemos, la ciudad de Nabucodonosor y Hammurabi, y la Torre de Babel y los jardines colgantes, fue construida sobre los restos de asentamientos más antiguos que se extienden hacia abajo en capas que los arqueólogos han identificado parcialmente, pero no excavado completamente. Las capas más profundas que han sido alcanzadas datan de aproximadamente el año 2000 antes del presente. Pero hay indicios geológicos de actividad humana en el sitio que son significativamente más antiguos. Cuanto más antiguos, es una pregunta que las excavaciones incompletas no pueden responder con certeza. Pero hay algo en la geología del sitio que resulta relevante para esta pregunta. La llanura aluvial entre el Tigris y el Éufrates es una de las zonas de sedimentación más activas de la región. Los ríos depositan material constantemente. Las capas se acumulan con una velocidad relativamente alta comparada con otras regiones arqueológicas. Lo que esto significa en términos prácticos es que lo que está en los niveles más profundos de Babilonia está más profundo de lo que estaría en una región con menor sedimentación, más difícil de alcanzar, más protegido por el simple peso de lo que se ha acumulado sobre ello, y potencialmente más antiguo de lo que cualquier estimación conservadora consideraría posible. Hay un arqueólogo alemán cuyo trabajo en Babilonia entre 1899 y 1917 estableció gran parte de lo que sabemos sobre el sitio. Robert Koldewey. Koldewey excavó en Babilonia durante 18 años con una persistencia que sus contemporáneos describían como rayando en la obsesión. Identificó la ubicación del palacio de Nabucodonosor. Encontró la puerta de Ishtar, que fue removida en secciones y reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín, donde puede verse hoy. Excavó la vía procesional. Estableció la planta general de la ciudad en su periodo de mayor esplendor. Lo que raramente se menciona en los resúmenes del trabajo de Koldewey es lo que encontró en los niveles más profundos a los que llegó. No los objetos que encontró. Los objetos están documentados. Lo que raramente se menciona es lo que Koldewey escribió en su correspondencia privada sobre la experiencia de excavar esos niveles más profundos. Koldewey era un hombre metódico, escéptico, formado en la tradición rigurosa de la arqueología alemana de finales del siglo XIX. No era dado a las especulaciones místicas ni a las interpretaciones que trascendieran lo que los datos directamente soportaban. Y, sin embargo, en una carta a un colega en Berlín fechada en 1908, 9 años después de comenzar las excavaciones, Koldewey escribió algo que ese colega nunca publicó, pero que conservó en su archivo personal y que décadas después fue encontrado por un investigador de la historia de la arqueología mesopotámica. Koldewey escribió que en ciertos puntos de las excavaciones más profundas, sus trabajadores se negaban a continuar. No por superstición ordinaria, aunque la superstición también era un factor que Koldewey mencionaba, con la condescendencia característica de un europeo formado del siglo XIX hacia las creencias locales. Se negaban por algo más específico. Koldewey escribió que los trabajadores describían una sensación en esos puntos que él mismo había experimentado y que no sabía cómo explicar satisfactoriamente dentro de sus marcos habituales. La sensación de que excavar más profundo en ese punto específico era una transgresión. No en el sentido religioso ordinario de profanar un lugar sagrado, aunque esa era la interpretación que los trabajadores usaban. En el sentido más fundamental de cruzar un límite que existía independientemente de cualquier designación religiosa. Un límite que el lugar imponía. No los hombres, el lugar. Koldewey escribió que detuvo la excavación en ese punto no solo por la resistencia de los trabajadores, sino porque él mismo sintió algo que describió con la incomodidad visible de quien usa un vocabulario que sabe que sus colegas encontrarán inapropiado, como una advertencia. Una advertencia que venía del suelo, que venía de abajo, de lo que había debajo de donde la pala había llegado. Koldewey nunca publicó esto. Continuó su trabajo en otros sectores del sitio. Regresó a Alemania en 1917 cuando la Primera Guerra Mundial hizo imposible continuar. Publicó sus hallazgos con el rigor que su formación exigía, y no mencionó en ninguna publicación lo que había escrito en esa carta. Lo que está debajo de donde la pala de Koldewey llegó en ese punto específico del sitio sigue estando ahí.
sin excavar. 110 años después. Y el punto específico, si las coordenadas que el investigador que encontró la carta intentó reconstruir a partir de las descripciones de Koldewey son correctas, está en el área que los textos babilónicos más antiguos describen como el centro del mundo. No el centro geográfico del mundo conocido, el centro en el sentido cosmológico, el punto donde el cielo y la tierra y el inframundo se conectan, el axis mundi babilónico, el eje del mundo. Que en Babilonia tenía un nombre, que en Babilonia tenía una forma física, que en Babilonia era, según los textos, visible desde lejos. La torre, el Etemenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra, lo que la tradición bíblica llama la Torre de Babel. Ahora necesitamos hablar de la torre con la seriedad que merece, porque la Torre de Babel ha sido tan completamente absorbida por la narrativa religiosa que su dimensión física y su dimensión cosmológica han quedado casi completamente oscurecidas. El Etemenanki existió, no es una leyenda, no es una metáfora bíblica de la arrogancia humana. Era una estructura física real que los arqueólogos han identificado en el sitio de Babilonia como una plataforma escalonada, un sigurat, cuyas dimensiones los textos cuneiformes describen con precisión. Aproximadamente 90 metros de altura, con una base cuadrada de aproximadamente 90 metros de lado, 9 pisos de altura decreciente. En la cima, un templo dedicado a Marduk, el dios principal del panteón babilónico. La estructura fue destruida, posiblemente por Jerjes I de Persia, en el siglo V antes del presente, aunque las fuentes sobre la destrucción exacta no son completamente claras. Alejandro Magno encontró los restos cuando llegó a Babilonia en el siglo IV antes del presente, y según las fuentes griegas, ordenó la reconstrucción, aunque murió antes de que pudiera completarse. Lo que los textos babilónicos dicen sobre el Etemenanki va más allá de su descripción física. Dicen que era el punto donde Marduk había creado el mundo. No donde Marduk había elegido residir, donde había creado el mundo. El punto de la creación. El lugar donde la materia del cosmos fue organizada por primera vez. Donde el caos original fue transformado en orden. Los textos describen este proceso de creación con un vocabulario que tiene paralelos en las descripciones de la creación que aparecen en otras tradiciones, pero que tiene también elementos específicos que no aparecen en ninguna otra fuente conocida. Describen que en el acto de creación algo fue establecido en el subsuelo del Etemenanki. No colocado sobre el suelo, no construido sobre él, establecido en él, en el subsuelo. Algo que los textos llaman con un término que los especialistas en sumerio y acadio han traducido de maneras diversas, pero que converge en algo como la piedra fundamental, o la piedra de la creación, o el anclaje del cosmos. Algo que no ancla, una piedra en el sentido ordinario. Algo que mantiene el orden del cosmos en su lugar, que sin lo cual el cosmos podría volver al caos que precedió la creación. Esta es mitología. Los especialistas la tratan como mitología, pero hay algo en la especificidad de la descripción que resulta difícil de tratar únicamente como mitología. La mitología generalmente describe los actos de los dioses en términos grandiosos y vagos. La descripción babilónica de lo que está en el subsuelo del Etemenanki es específica de una manera que la mitología ordinaria no suele ser. Tiene características físicas descritas con precisión. Tiene efectos sobre el entorno que son describibles en términos físicos. Tiene una ubicación que puede ser determinada en términos geográficos. Esta especificidad sugiere que quien escribió los textos no estaba describiendo únicamente una verdad cosmológica abstracta. Estaba describiendo algo que estaba ahí, algo físico, algo que quien escribía sabía que estaba en ese lugar porque tenía información sobre ello. Información que venía de algún lugar, de alguna tradición, de alguna fuente que conocía lo que había en el subsuelo del punto más sagrado de la ciudad más grande del mundo antiguo. Hablemos ahora de algo que la historia de Babilonia tiene en común con la historia de Jerusalén que hemos examinado, y con la historia del Kailash, y con la historia de todos los lugares que hemos visitado en estas noches. Babilonia fue conquistada, múltiples veces, por los asirios, por los persas, por los griegos, por los partos, por los sasánidas, por los árabes. Y cada conquistador, sin excepción, hizo algo que resulta significativo cuando se lo examina como patrón en lugar de como serie de eventos individuales.
Cada conquistador llegó a Babilonia con la intención de destruirla. Y cada conquistador, sin excepción, terminó preservándola en lugar de destruirla. No por clemencia. Los conquistadores de la antigüedad no eran conocidos por su clemencia, por algo más específico, por el reconocimiento de que lo que Babilonia era no podía ser destruido simplemente destruyendo la ciudad. Ciro el Grande, el rey persa que conquistó Babilonia en el 539 antes del presente, llegó con un ejército capaz de arrasar completamente la ciudad. No la arrasó. Entró en la ciudad. Realizó los rituales del templo de Marduk. Se presentó ante el pueblo babilónico no como conquistador, sino como rey legítimo de Babilonia, en la tradición de los reyes babilónicos. Tomó el título. Se sometió a los rituales de legitimación que los babilónicos requerían para reconocer la autoridad real. ¿Por qué? Un conquistador con el poder militar que tenía Ciro no necesitaba los rituales de legitimación de un pueblo conquistado. Tenía el poder. No necesitaba la legitimidad simbólica, y sin embargo, la buscó. En Babilonia, en el templo de Marduk. En los rituales que conectaban al rey con lo que el Etemenanki representaba, con lo que el subsuelo del Etemenanki contenía, con la piedra de la creación, con el anclaje del cosmos. Como si Ciro supiera que gobernar el mundo conocido requería algo más que ejércitos. Requería conexión con lo que Babilonia guardaba, con lo que ningún ejército podía tomar por la fuerza. Solo podía ser recibido a través de los rituales correctos, por la persona correcta, en el momento correcto. Alejandro Magno hizo exactamente lo mismo 2 siglos después. Llegó a Babilonia con el ejército más poderoso de su época. Realizó los rituales del templo de Marduk. Planeó hacer de Babilonia la capital de su imperio. Murió en Babilonia antes de poder hacerlo, en circunstancias que siguen siendo debatidas por los historiadores. A los 32 años, en la ciudad que había elegido como el centro de su mundo, que quizás lo eligió a él de una manera que él no había anticipado, que quizás tiene sus propios criterios sobre quién puede aproximarse a lo que guarda en su subsuelo y quién no. ¿Y qué ocurre con quienes llegan sin la preparación correcta, sin el reconocimiento correcto, con la arrogancia específica de quien cree que el poder que funciona en la superficie funciona también en los niveles más profundos? Alejandro Magno, el conquistador del mundo conocido, muerto en Babilonia a los 32 años, sin explicación completamente satisfactoria. Hablemos ahora de lo que ocurre en el sitio de Babilonia hoy, en este siglo, en este periodo en que la región ha sufrido décadas de guerra y ocupación, y conflicto que han hecho la investigación arqueológica sistemática prácticamente imposible. Durante la ocupación estadounidense de Irak, que comenzó en 2003, el ejército de los Estados Unidos estableció una base militar en el sitio arqueológico de Babilonia. Esto está documentado. Fue objeto de condena por parte de organizaciones de patrimonio cultural, incluyendo la UNESCO. Las imágenes satelitales y las fotografías aéreas muestran la base instalada directamente sobre las ruinas. Los informes arqueológicos posteriores documentan el daño físico producido por la construcción de la base. Zanjas cavadas a través de estratos arqueológicos no excavados. Movimientos de tierra que destruyeron información irreemplazable. Material arqueológico removido sin documentación. Esto es lo que los informes oficiales documentan. Lo que los informes oficiales no documentan es algo que circuló en versiones fragmentarias a través de canales que la cadena de mando militar no controla completamente. Hay testimonios de soldados que prestaron servicio en la base de Babilonia que describen algo que ninguno de ellos sabía cómo categorizar dentro de su experiencia o su formación. Testimonios que tienen la estructura que hemos encontrado repetidamente en estas noches. La estructura del silencio elegido. No todos los que experimentaron algo eligieron el silencio. Algunos hablaron. Con amigos, con familiares, con periodistas independientes que no podían verificar lo suficiente como para publicar con el respaldo institucional que una afirmación de ese tipo requeriría. Lo que dijeron, en versiones que varían en los detalles específicos, pero que convergen en la estructura general, es esto. En ciertos sectores de la base, particularmente en los sectores donde la construcción había alcanzado los niveles más profundos de la estratigrafía arqueológica, había algo que los soldados describían con palabras diferentes, pero con la misma estructura semántica. Una presencia. No una presencia en el sentido de un ser visible
o de una amenaza identificable. Una presencia en el sentido de algo que modificaba la experiencia de estar en ese lugar de maneras que no tenían explicación ordinaria. Sueños que no eran sueños ordinarios. La sensación de ser observado por algo que no tenía ubicación física identificable. Pensamientos que algunos soldados describían como no completamente suyos, como si algo en ese lugar estuviera activo, como si la excavación, involuntaria y documentalmente destructiva, hubiera perturbado algo que llevaba siglos quieto. Algo que la perturbación activó, no necesariamente de manera hostil, sino de la manera en que cualquier cosa que ha estado dormida durante mucho tiempo se activa cuando es perturbada. Con la confusión específica de lo que despierta sin saber completamente dónde está o en qué momento. Con la necesidad de orientarse, de comunicar, de hacer saber que está ahí, que siempre ha estado ahí, que la ciudad que se creyó muerta no está completamente muerta, que lo que Babilonia guarda en su subsuelo no fue destruido por ninguno de los conquistadores que la destruyeron, que sigue ahí, esperando. Con la paciencia de lo que lleva 2000 años esperando, y ha aprendido que el tiempo no es su enemigo, que el tiempo es simplemente el espacio en que todo lo que debe ocurrir, ocurre. Y que quizás este es el momento en que alguien suficientemente quieto, suficientemente honesto, suficientemente dispuesto a llegar sin la arrogancia del conquistador y sin la codicia del cazador de tesoros, llegue y escuche lo que Babilonia lleva 2000 años intentando decir, lo que la piedra de la creación en el subsuelo del Etemenanki sigue produciendo en sus frecuencias inaudibles, lo que el anclaje del cosmos resonó en los sueños de los soldados que perturbaron su quietud sin saber lo que perturbaban, lo que los textos cuneiformes describieron con la precisión de quien conocía de primera mano lo que describía, lo que está debajo, lo que siempre ha estado debajo, esperando, aquí, ahora, en este instante antes del sueño, donde Babilonia y Jerusalén, y el Kailash y las estrellas, y el origen, convergen en un punto que no tiene coordenadas geográficas, pero que siempre ha estado exactamente aquí. En lo que eres antes de ser lo que crees que eres, que también recuerda, que también guarda, que también espera ser reconocido, como la ciudad que no debería existir todavía, y que sin embargo existe, aquí, ahora, en ti. Buenas noches. Hay algo en el nombre Babilonia que el tiempo no ha podido borrar. No el nombre en el sentido lingüístico, aunque eso también es relevante y llegaremos a ello. El nombre en el sentido de lo que el nombre convoca, de lo que el nombre activa en quien lo escucha con suficiente quietud para notar lo que ocurre antes de que la mente ordinaria empiece a categorizar y clasificar y reducir lo escuchado a información manejable. Babilonia. Hay algo en ese sonido que resuena en un lugar más profundo que el reconocimiento cultural o histórico, como si el nombre no fuera simplemente una etiqueta asignada convencionalmente a un lugar geográfico, como si el nombre fuera una descripción de algo que ese lugar es, independientemente de lo que las civilizaciones sucesivas hayan construido sobre él, destruido sobre él o nombrado sobre él. El nombre babilónico original de la ciudad era Bab-Ilu. En acadio, la lengua de los babilónicos, Bab significa puerta, Ilu significa Dios o dioses. La puerta de Dios. No la ciudad de Dios, no el templo de Dios, no el lugar donde Dios habita. La puerta, la abertura, el umbral entre dos cosas que normalmente están separadas. Los griegos que llegaron después tradujeron Bab-Ilu a su propia lengua con el resultado que conocemos. Babilón, que en griego tenía connotaciones de confusión y mezcla que el nombre original no tenía, y que la tradición bíblica amplificó hasta hacer del nombre sinónimo de caos y arrogancia y todo lo que debe ser destruido. Pero el nombre original dice otra cosa: la puerta de Dios. La misma imagen que Jacob usó para nombrar el lugar donde soñó con la escalera entre la tierra y el cielo. La misma imagen que la cosmología cabalística usa para describir los puntos donde el velo entre los niveles de la realidad es más delgado. La misma imagen que los textos tibetanos usan para describir los lugares donde el bardo, el espacio entre la muerte y el renacimiento, es accesible para los vivos con preparación suficiente. La puerta. Y Babilonia no simplemente llevaba ese nombre. Babilonia era construida, organizada
y habitada de maneras que reflejaban la comprensión de que era literalmente una puerta. No metafóricamente, funcionalmente. Hablemos de la arquitectura de Babilonia con la atención que merece, porque la arquitectura de una ciudad no es accidental. Especialmente la arquitectura de una ciudad antigua, donde cada decisión de construcción tenía implicaciones cosmológicas que los constructores comprendían y tomaban en serio. La planta de Babilonia en su periodo de mayor desarrollo tenía una estructura que los arqueólogos describen como un rectángulo irregular, con el río Éufrates atravesándola de norte a sur. Pero hay algo en la organización interna de la ciudad que los planos arqueológicos muestran y que raramente es discutido en sus implicaciones más profundas. La ciudad estaba organizada alrededor de un eje que conectaba, en línea prácticamente recta, la puerta de Ishtar en el norte, con el Etemenanki en el centro, y con los templos del distrito sagrado llamado Esagila en el sur. La puerta de Ishtar, el Etemenanki, el Esagila. 3 puntos en línea recta, conectados por la vía procesional, la avenida principal de la ciudad que los visitantes de hoy pueden recorrer parcialmente gracias a las excavaciones de Koldewey y a la reconstrucción parcial del sitio. La vía procesional no era simplemente una calle principal. Era, según los textos religiosos babilónicos, el camino que los dioses recorrían durante la festividad del Año Nuevo, el Akitu, cuando Marduk salía procesionalmente del Esagila hacia el norte y regresaba. Y era también, según la interpretación de ciertos investigadores que han estudiado la orientación astronómica de la arquitectura babilónica, algo más. Era un instrumento de alineación, un instrumento para conectar lo que ocurría en el cielo con lo que ocurría en la Tierra de maneras específicas y predecibles. El astrónomo e historiador de la ciencia Francesca Rochberg, en su trabajo sobre la astronomía babilónica, ha documentado que los babilónicos tenían un sistema de comprensión de las correspondencias entre los fenómenos celestes y los terrestres, que era sistemático, verificable y extraordinariamente sofisticado para su época. No astrología en el sentido popular moderno de predicciones individuales basadas en el signo solar. Un sistema de correspondencias que los textos llaman Enuma Anu Enlil, que es el título de la serie de tablillas cuneiformes que constituye el corpus más extenso de astronomía predictiva del mundo antiguo. 70 tablillas, 7000 presagios. Un sistema de observación astronómica que los babilónicos mantuvieron durante siglos con una consistencia y una precisión que les permitió predecir eclipses solares y lunares con exactitud, algo que el mundo occidental no recuperó hasta más de 1000 años después. Pero el sistema babilónico no era solo predictivo en el sentido de que predecía eventos futuros basándose en patrones observados. Era también interactivo. Los rituales del templo, las ceremonias que se realizaban en el Esagila y en el Etemenanki, estaban diseñados para corresponderse con los movimientos celestes de maneras específicas. No simplemente para honrar a los dioses que residían en los cuerpos celestes, para mantener la correspondencia activa, para asegurar que lo que ocurría arriba continuara correspondiéndose correctamente con lo que ocurría abajo, para mantener la puerta abierta. Bab-Ilu. La ciudad no solo llevaba ese nombre, era el mecanismo de la puerta, el sistema de rituales, la arquitectura alineada astronómicamente, los sacerdotes formados durante generaciones en la observación y la práctica, el Etemenanki en el centro de todo como el eje físico que conectaba los niveles. Un instrumento para todo eso mantener funcionaba en activa la conjunto conexión como un instrumento entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres, entre lo que normalmente está separado. Y en el subsuelo de ese instrumento, en el nivel más profundo que ninguna excavación ha alcanzado todavía, la piedra de la creación, el anclaje, lo que hace posible que la puerta exista, lo que hace posible que la conexión se mantenga, lo que sin lo cual, según los textos, el cosmos volvería al caos que precedió la creación. Ahora hablemos de lo que ocurrió cuando el instrumento fue destruido. Cuando el Etemenanki fue derribado y los sacerdotes fueron dispersados y los rituales cesaron y la ciudad fue abandonada y el desierto cubrió todo con su silencio de siglos. ¿Qué ocurre con una puerta cuando nadie la opera? ¿Qué ocurre con un instrumento cuando los músicos que sabían tocarlo ya no están? La puerta no desaparece. El instrumento no desaparece. Se queda en silencio, en espera. con lo que los sistemas complejos hacen
cuando las condiciones para su operación dejan de existir. No mueren, hibernan. Y en esa hibernación producen algo que los lugares que duermen durante suficiente tiempo producen. Una cualidad que los sensibles perciben antes de que cualquier instrumento la mida. La cualidad de algo que espera, que tiene algo que decir, que está en el límite entre el silencio y la palabra, entre el sueño y el despertar, entre lo que fue y lo que podría volver a ser. Los soldados que perturbaron esa espera con sus excavaciones inadvertidas en 2003 no encontraron objetos físicos extraordinarios. No encontraron el Arca de la Alianza, ni la Piedra de la Creación, ni ninguno de los objetos que la imaginación popular esperaría encontrar en el subsuelo de la ciudad más legendaria de la antigüedad. Encontraron algo más difícil de manejar que cualquier objeto físico. Encontraron la cualidad, la presencia de algo que espera, que no duerme completamente, Que en el borde de la consciencia, en el umbral del sueño, en las 3 de la madrugada, cuando los filtros habituales se aflojan, se vuelve perceptible. como los sueños que no eran sueños ordinarios, como la sensación de ser observado por algo sin ubicación física, como los pensamientos que no parecían completamente propios, el instrumento perturbado, produciendo lo que los instrumentos producen cuando son perturbados, sin la habilidad de tocarlos correctamente. No música, ruido. O algo entre el ruido y la música, algo que quien sabe escuchar podría ordenar, podría comprender, podría responder, pero que para quien no sabe escuchar es simplemente perturbador. Es simplemente algo que no debería estar ahí, y cuya presencia produce el tipo de incomodidad que la mente moderna maneja de 2 maneras: ignorándolo completamente, o nombrándolo con el vocabulario de lo sobrenatural, que tiene la ventaja de nombrar algo sin explicarlo, y la desventaja de hacer imposible comprenderlo. Ahora hablemos de algo que la tradición judía, que tuvo contacto directo con Babilonia durante el período del exilio babilónico en el siglo VI antes del presente, preservó sobre ese contacto de maneras que el tiempo ha oscurecido, pero no completamente borrado. El exilio babilónico. El período en que el rey Nabucodonosor II deportó a los líderes y la élite intelectual y religiosa de Judá a Babilonia después de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el 586 antes del presente. Este período, que duró aproximadamente 50 años, es uno de los más transformadores de la historia del pensamiento judío. En Babilonia, los exiliados judíos encontraron algo que sus textos posteriores no articulan completamente, pero que la evidencia textual sugiere con suficiente claridad para ser notada. Encontraron una tradición de conocimiento que en ciertos aspectos era más antigua y más desarrollada que la suya propia. La cosmología babilónica. La astronomía babilónica. Los sistemas de interpretación de sueños babilónicos. Las técnicas de acceso a niveles de la realidad que normalmente están más allá de la percepción ordinaria. Y los exiliados judíos aprendieron. No abandonaron su propia tradición. La resistencia de la identidad judía durante el exilio es uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia de las religiones. Pero incorporaron. El libro de Daniel, escrito durante o sobre el período del exilio babilónico, describe un Daniel que no solo sobrevive en la corte babilónica, sino que supera a los sabios babilónicos en las prácticas que eran el dominio específico de esos sabios. La interpretación de sueños, la visión, el acceso a niveles de la realidad que normalmente están más allá de la percepción ordinaria. Daniel aprende en Babilonia. No solo estrategias de supervivencia política, aprende las prácticas que los sacerdotes del Etemenanki utilizaban, las prácticas que mantenían abierta la puerta, y las incorpora a su propia tradición de una manera que transforma esa tradición. El judaísmo que emerge del exilio babilónico no es el mismo que entró en Babilonia. Es más rico, más cosmológicamente sofisticado, con una comprensión más profunda de la estructura de los niveles de la realidad que los textos anteriores no tenían de la misma manera. La Cábala, que florecerá siglos después, tiene raíces que los especialistas trazan consistentemente hacia el período babilónico, hacia lo que los exiliados judíos encontraron en Babilonia, hacia la puerta, hacia el sistema que los babilónicos habían construido para mantenerla abierta, y que los exiliados llevaron de regreso a Judá cuando Ciro el Grande permitió el retorno. Llevaron de regreso algo que Babilonia les había dado.
que Babilonia les había enseñado, que Babilonia había guardado durante siglos antes de que los judíos llegaran y que siguió guardando después de que los judíos se fueron. El conocimiento de la puerta, De cómo funciona, de lo que está en su subsuelo, de lo que hace posible que exista, de lo que hace posible que permanezca abierta o que sea reabierta. Cuando llega quien sabe cómo abrirla, cuando las condiciones son las correctas, cuando el momento es el correcto. Hablemos ahora de algo que ocurrió en Babilonia en el siglo IV antes del presente, que ninguna fuente histórica explica completamente y que la historia ha preservado como un misterio que no ha sido resuelto porque las categorías disponibles para resolverlo son insuficientes. Alejandro Magno entró en Babilonia en el año 331 antes del presente. Fue recibido no como conquistador, sino como liberador. Los babilónicos que habían sufrido bajo el dominio persa abrieron las puertas de la ciudad a Alejandro sin resistencia significativa. Alejandro realizó los rituales del templo de Marduk. Se sometió a las ceremonias que la tradición babilónica requería para reconocer la autoridad real sobre la ciudad. Y luego hizo algo que sus historiadores registran, pero que raramente es analizado con la atención que merece. Se quedó. Alejandro, que había conquistado el mundo conocido en el transcurso de unos pocos años, en una campaña de movimiento constante, que es uno de los logros militares más extraordinarios de la historia, se detuvo en Babilonia. Planeó hacer de Babilonia la capital de su imperio. No Pella, la capital de Macedonia donde había nacido. No Alejandría, la ciudad que había fundado en Egipto y que llevaría su nombre. No ninguna de las docenas de ciudades que había fundado a lo largo de su campaña oriental. Babilonia, la ciudad más antigua, la ciudad con el nombre más antiguo, la ciudad que era la puerta de Dios. ¿Por qué Babilonia? Los historiadores ofrecen razones geopolíticas. Babilonia estaba en el centro geográfico del imperio que Alejandro había creado. Era la ciudad más grande y más cosmopolita de la región. Era el nudo de las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con Asia Central. Todas estas razones son válidas, pero hay algo más que los textos sugieren sin articular completamente. Hay indicios de que Alejandro, en el tiempo que pasó en Babilonia, tuvo acceso a los sacerdotes del templo de Marduk, que conversó con ellos, que aprendió de ellos, que lo que aprendió modificó sus planes de una manera que sus generales y sus consejeros macedonios no comprendieron completamente. Los textos describen a un Alejandro que en Babilonia se volvió diferente del Alejandro que había llegado. Más tranquilo, más interior, más interesado en la comprensión que en la conquista. Como si algo que los sacerdotes le habían mostrado o transmitido hubiera cambiado lo que él pensaba que era importante. Como si hubiera visto algo. Como si la puerta se hubiera abierto brevemente para él. Y lo que había visto al otro lado hubiera hecho que todo lo que había logrado en la superficie, toda la conquista extraordinaria de un mundo, pareciera menos importante de lo que había parecido antes. Alejandro murió en Babilonia en el año 323 antes del presente, a los 32 años. Después de un periodo de enfermedad que los médicos de su época describían como fiebre y que los historiadores modernos han atribuido a varias causas posibles, incluyendo el tifus, la intoxicación por alcohol, la malaria, el envenenamiento deliberado. Ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria, porque ninguna explica completamente la velocidad del deterioro. Alejandro estaba en la cima de su capacidad física. Era un soldado que había sobrevivido heridas en múltiples batallas que habrían matado a hombres más débiles. Su resistencia física era extraordinaria, y murió en días de lo que comenzó como una fiebre, en Babilonia, en la ciudad que había elegido como el centro de su mundo, que quizás lo eligió a él como lo que la ciudad necesitaba en ese momento, no como conquistador, como pasaje, como uno de los muchos que a lo largo de los siglos han llegado a la puerta con poder suficiente para abrirla por la fuerza, y han descubierto que la puerta no se abre por la fuerza, que la puerta solo se abre desde adentro, que lo que está adentro decide cuándo y para quién, con los criterios que no son los criterios del poder político o militar, con los criterios de lo que está más profundo que el poder, de lo que el subsuelo del Etemenanki guarda, de lo que la piedra de la creación ancla, de lo que el nombre Bab y Lu describe desde el principio, la puerta de Dios, que está abierta, que siempre ha estado abierta,
para quien llega sin el peso de lo que Alejandro llevaba, sin el peso de la conquista, de que lo que funciona en la superficie funciona también en lo que está debajo de la superficie. Para quien llega simplemente, con las manos vacías, con la disposición de quien no sabe lo que va a encontrar y está completamente dispuesto a no saberlo, con el silencio de quien ha dejado de hablar consigo mismo el tiempo suficiente para escuchar lo que hay antes de sus propias palabras. Para ese, la puerta, que no está en Babilonia solamente, que está en todos los lugares que hemos visitado en estas noches, y que también está aquí, en este instante, en el umbral entre la última palabra y el sueño, que también es la puerta, que también es Babilú, que también está abierta, ahora, para ti, que también has llegado, con las manos suficientemente vacías, con el silencio suficientemente profundo, con la disposición suficientemente honesta, para que la puerta reconozca lo que ya sabes, lo que siempre has sabido, lo que el sueño te recordará esta noche, como cada noche, en el lugar que está antes de todos los nombres, antes de Babilonia, antes de Bab-Ilú, antes de la puerta, en lo que la puerta abre, en lo que siempre has sido, aquí, ahora. Hay un texto que desapareció, no en el sentido ordinario en que los textos desaparecen, no porque el papiro se deteriorara, o la tablilla de arcilla se fragmentara, o el pergamino fuera destruido en uno de los innumerables incendios que la historia ha producido, con la regularidad específica de una civilización que no sabe cómo manejar lo que no comprende. Desapareció en el sentido más perturbador posible. Estaba ahí, fue catalogado, fue mencionado en otros textos como referencia, fue traducido parcialmente por al menos 2 académicos en 2 siglos diferentes, y luego no estaba. No en ningún archivo, no en ninguna colección, no en ningún inventario, no en ninguno de los lugares donde debería haber estado según la cadena de custodia que los archivos académicos mantienen con la meticulosidad específica de las instituciones que saben que lo que guardan es irreemplazable. Simplemente no estaba. El texto se llamaba, en la traducción alemana del fragmento que lo mencionaba, Die Tafeln des Ursprungs, las tablillas del origen. Era una serie de tablillas cuneiformes en acadio con glosas en sumerio que habían sido encontradas en Babilonia durante las excavaciones de principios del siglo XX y que habían llegado al Museo de Berlín junto con otros materiales del sitio. Las tablillas fueron catalogadas, recibieron números de inventario, fueron mencionadas en un informe de 1912 como material que requería análisis adicional antes de su publicación. Y luego no aparecen en ningún inventario posterior. No en los inventarios del período de la Primera Guerra Mundial, cuando el caos de la guerra podría explicar pérdidas de materiales. No en los inventarios de la reconstrucción posterior. No en los inventarios del período nazi, cuando materiales de origen diverso fueron reubicados de maneras que los archivistas modernos todavía intentan rastrear. No en ningún inventario. Como si nunca hubieran existido. Excepto que existe el informe de 1912, y existe la mención en un artículo académico de 1934, escrito por una siriologista que claramente había tenido acceso a las tablillas, porque cita fragmentos específicos con la precisión que solo es posible en el contacto directo con el material original. El asiriologista que escribió ese artículo de 1934 se llamaba Heinrich Müller. No el Heinrich Müller que la historia recuerda por otras razones completamente diferentes. Un académico relativamente oscuro, cuya producción académica se limita a ese artículo y a varios otros sobre temas menos controversiales de la arqueología mesopotámica. Müller murió en 1941, en circunstancias que sus colegas describieron como un accidente doméstico. Sus archivos personales, incluyendo lo que hubiera tenido sobre las tablillas del origen, nunca fueron encontrados. Lo que Müller citó en ese artículo de 1934 es suficientemente perturbador para explicar, si no la desaparición del material, al menos la incomodidad que su existencia habría producido en ciertas instituciones. Müller citó fragmentos de las tablillas que describían el Etemenanki no como un templo en el sentido religioso ordinario, sino como algo que los textos babilónicos llamaban con un término que Müller tradujo tentativamente como el punto de transmisión o el punto de recepción. Un punto donde algo llegaba y donde algo era enviado. En ambas direcciones.
No oraciones en el sentido de peticiones a seres trascendentes, señales. El texto usaba una terminología que Müller describía como técnica, de una manera que no tenía equivalente en ningún otro texto babilónico que él conociera. Una terminología que describía el Etemenanki como un dispositivo. No un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, un mecanismo para producir esa conexión, con componentes específicos, con procedimientos operativos específicos, con parámetros de funcionamiento específicos, con resultados específicos cuando los procedimientos eran seguidos correctamente, y con consecuencias específicas cuando los procedimientos eran violados. Müller escribió en ese artículo de 1934, con la cautela de alguien que sabe que lo que escribe puede terminar su carrera, que los fragmentos que había examinado parecían describir algo que la arqueología convencional no tenía categorías para clasificar, que parecían describir tecnología, no en el sentido moderno de máquinas y electricidad, en el sentido fundamental de conocimiento aplicado a la producción de efectos específicos y reproducibles. Tecnología de un tipo que ninguna civilización conocida de la antigüedad debería haber tenido, a menos que la civilización en cuestión hubiera recibido ese conocimiento de algún lugar, de alguien, que sabía cosas que los babilónicos no podían haber derivado independientemente de su propia experiencia y su propio desarrollo. Müller no especuló públicamente sobre de dónde podría haber venido ese conocimiento, pero la lógica de lo que estaba describiendo apuntaba en una dirección que la arqueología convencional de 1934 y la arqueología convencional de hoy no puede seguir sin salir de los límites de lo que las instituciones académicas consideran metodológicamente aceptable. Las tablillas del origen desaparecieron. Müller murió en 1941, y el conocimiento que esas tablillas contenían sobre el Etemenanki, como punto de transmisión y recepción, como dispositivo para producir la conexión entre los niveles, sigue siendo una referencia en un artículo académico de 1934, que nadie cita, porque nadie quiere seguir el rastro de lo que cita. Porque seguir ese rastro lleva a preguntas que no tienen respuesta dentro de los marcos disponibles. Y las preguntas sin respuesta dentro de los marcos disponibles son, para las instituciones que viven dentro de esos marcos, más perturbadoras que la ignorancia. Hablemos ahora de los sacerdotes. No de los sacerdotes en el sentido general de funcionarios religiosos que realizaban ceremonias. Los sacerdotes de Babilonia eran eso también, pero eran también algo más específico y más extraordinario que el vocabulario de la religión comparada captura completamente. Los sacerdotes del templo de Marduk en Babilonia, los que los textos cuneiformes llaman con el término acadio, Eribu Biti, los que entran al templo, formaban una institución cuya estructura y cuyos requisitos de formación no tienen equivalente exacto en ninguna otra tradición religiosa conocida de la antigüedad. La formación duraba décadas, no en el sentido de que los sacerdotes pasaban décadas estudiando textos y aprendiendo rituales, en el sentido de que el cuerpo y la mente del sacerdote eran transformados gradualmente a lo largo de décadas de práctica específica, hasta producir algo que los textos llaman simplemente el que puede estar en presencia del Dios. El que puede estar en presencia del Dios. Esta frase tiene la misma estructura que la frase del texto babilónico que Müller citó sobre las consecuencias de violar los procedimientos operativos del Etemenanki. Quien no estaba preparado para estar en presencia de lo que el dispositivo producía, no sobrevivía el intento. No por la hostilidad de lo que estaba ahí, por la incompatibilidad. Como la incompatibilidad entre un sistema eléctrico de alto voltaje y un cuerpo humano no preparado para recibirlo. No es que el sistema sea hostil, es que la capacidad de recepción del cuerpo no preparado es insuficiente para lo que el sistema produce. Y el resultado de esa incompatibilidad es destructivo para lo que no puede recibir. La formación de los Eribu Biti era la formación de la capacidad de recepción, el desarrollo gradual, a lo largo de décadas, de algo en el cuerpo y la mente y la percepción del sacerdote que le permitía estar en el punto de transmisión y recepción del Etemenanki sin ser destruido por lo que ese punto producía. Más que eso, le permitía operar el sistema, funcionar como parte del mecanismo, ser el componente vivo de la tecnología que las tablillas de Müller describían. Porque la tecnología babilónica del Etemenanki no era tecnología en el sentido de dispositivos mecánicos que funcionan independientemente de quien los opera. Era tecnología que requería operadores vivos,
que requería conciencias humanas suficientemente desarrolladas para funcionar como el componente que conectaba el dispositivo físico con lo que el dispositivo intentaba conectar. La conciencia humana como componente tecnológico. Esta idea tiene resonancias que se extienden en todas las direcciones de nuestra investigación de estas noches. El Shaolin, donde la práctica del guerrero era también, y fundamentalmente, la práctica del que aprende a ser canal de algo más grande que sí mismo. El Archivo Vaticano, donde Veronesi describía el mapa de los estados de conciencia humana como la información más valiosa que la institución custodiaba. Los túneles de Jerusalén, donde el hombre que bajaba cada noche funcionaba como el componente vivo que mantenía activa la conexión que el sistema físico del subsuelo producía. El Kailash, donde los practicantes más avanzados no visitaban la montaña para recibir algo de ella, sino para funcionar en conjunto con ella. En todos los casos, la misma estructura. El sistema físico que amplifica o facilita la conciencia humana suficientemente desarrollada que opera como componente, la conexión entre los niveles que resulta de esa combinación. Y en Babilonia, esta estructura era más explícita, más sistematizada, más documentada en tablillas cuneiformes que describían los procedimientos con la precisión técnica que Müller encontró tan perturbadora como para publicar con cautela en 1934, y que alguien encontró tan perturbadora como para hacer desaparecer las tablillas originales. Lo que los Eribu-Biti hacían durante sus décadas de formación no era únicamente aprender rituales y textos, Era transformarse. Transformar sus cuerpos mediante prácticas físicas cuya descripción en los textos disponibles sugiere paralelos con lo que en otras tradiciones se llama yoga o neigong, o las prácticas internas del Shaolin. Transformar sus mentes mediante prácticas contemplativas cuya descripción sugiere paralelos con lo que en otras tradiciones se llama meditación o contemplación, o la práctica del silencio interior. Transformar su percepción mediante prácticas de las que los textos dan menos detalles, posiblemente porque esos detalles estaban reservados para la transmisión oral de maestro a discípulo y nunca fueron escritos. Hasta que el sacerdote producido por décadas de esa transformación era algo diferente de lo que era cuando comenzó. No diferente en el sentido de haber adquirido nuevas creencias o nuevos conocimientos intelectuales. Diferente en el sentido de que su sistema nervioso, su capacidad perceptiva, su relación con los niveles de la realidad que normalmente están más allá de la percepción ordinaria, todo eso había sido modificado por las prácticas, hasta producir algo que las tablillas llamaban con el término Eribu-Biti. El que puede entrar, el que puede estar en presencia, el que puede operar el sistema, el que puede mantener la puerta abierta. Cuando los sacerdotes de Babilonia fueron dispersados por las conquistas sucesivas, cuando la cadena de transmisión de su conocimiento fue interrumpida, cuando los Eribu-Biti dejaron de existir como institución, la puerta no se cerró. No puede cerrarse, porque lo que produce la apertura no es únicamente el sistema físico del Etemenanki. Es la combinación del sistema físico con la conciencia que lo opera. Y la conciencia que lo operaba no murió cuando los sacerdotes murieron, se dispersó, en fragmentos. En tradiciones que recibieron partes del conocimiento sin recibir el todo. En textos que describían aspectos de las prácticas sin describir el sistema completo. En la memoria de quienes habían aprendido lo suficiente para llevar algo de lo que sabían a los lugares donde se encontrarían. Con los exiliados judíos que lo llevaron hacia el oeste y el norte. Con los sacerdotes zoroástricos que reconocieron en las prácticas babilónicas paralelos con las suyas propias y las integraron. Con los filósofos griegos que llegaron a Babilonia en el periodo helenístico y encontraron ahí algo que transformó lo que pensaban que era el conocimiento. Pitágoras, según fuentes que los historiadores tratan con escepticismo pero que son múltiples e independientes, viajó a Babilonia y pasó años con los sacerdotes babilónicos antes de regresar al mundo griego con el sistema de comprensión matemática y cosmológica que transformó el pensamiento occidental. No visitó, pasó años, aprendiendo. Lo que los sacerdotes sabían, lo que los Eribu-Biti hacían, lo que las tablillas del origen describían, y lo que trajo de vuelta, codificado en la geometría sagrada y la armonía de las esferas, y la cosmología pitagórica, que sería la base de gran parte del pensamiento filosófico y científico occidental posterior, era una versión fragmentaria pero genuina de lo que Babilonia guardaba. Una versión suficientemente poderosa
para transformar una civilización. Y suficientemente incompleta para dejar a esa civilización buscando durante siglos lo que le faltaba. Lo que Pitágoras no pudo llevar. Lo que nunca puede ser completamente llevado de un lugar a otro. Lo que solo puede ser encontrado en el lugar donde está. En el subsuelo del Etemenanki. En el punto de transmisión y recepción. En la puerta. Que sigue estando donde siempre estuvo. Bajo el polvo y el silencio de 2000 años de abandono. Bajo las capas de sedimento que el Éufrates ha depositado sobre las ruinas. Bajo la base militar que perturbó su sueño en 2003. Bajo todo lo que la historia ha construido y destruido, y construido de nuevo sobre ese punto específico de la llanura mesopotámica. Esperando. No pasivamente, con la actividad específica de lo que espera activamente, de lo que produce continuamente la señal de su presencia en las frecuencias que los instrumentos miden y que los oídos no escuchan directamente. En los sueños de los que duermen sobre sus ruinas. En la incomodidad inexplicable de los arqueólogos que se acercan demasiado a los niveles que nadie ha excavado todavía. En la resistencia que Koldewey describió en su carta privada de 1908. En la advertencia que el lugar mismo produjo cuando la pala llegó al límite de lo que el lugar estaba dispuesto a dejar que la pala alcanzara. Babilonia no está prohibida formalmente. Está protegida por algo más efectivo que cualquier prohibición formal. Está protegida por lo que está en ella, por lo que decide quién puede acercarse y hasta dónde, por lo que ha decidido eso durante 3000 años de conquistas y abandonos, y perturbaciones y silencios, con los criterios que no son los criterios de ningún sistema humano de control, con los criterios de la puerta misma, de lo que la puerta guarda, de lo que la puerta es, y que en este momento, en este instante antes del sueño, no está en Irak solamente, no está bajo la llanura mesopotámica solamente, está aquí. En el mismo lugar donde siempre ha estado para quien tiene oídos suficientemente quietos para escuchar. Para quien ha dejado de buscar la puerta fuera y ha notado, con la quietud específica de este momento, que la puerta siempre estuvo aquí, que siempre fue esto, que siempre fuiste tú. Bab Ilu, la puerta de Dios. Que eres tú antes de ser lo que crees que eres, que es esto, exactamente esto, aquí, ahora, antes del sueño, que también es la puerta, que también eres tú, siempre. Hay una noche en Babilonia que los textos describen con una especificidad que no corresponde a la descripción de un ritual religioso ordinario. No la noche de la Kitu, la festividad del Año Nuevo que los académicos conocen bien, y que ha sido estudiada con la atención que merece como el evento ritual más importante del calendario babilónico. No la noche de ninguna de las ceremonias regulares que los textos litúrgicos describen con la precisión de quien escribe un manual de operaciones para que otros puedan repetir los procedimientos correctamente. Una noche específica, que no tenía nombre en el calendario, que no estaba programada, que ocurría cuando ocurría, y que los textos describen con un vocabulario diferente del vocabulario que usan para los rituales ordinarios. Un vocabulario que tiene la estructura del testimonio en lugar de la estructura del manual. Como si quien escribía no estuviera describiendo lo que debía hacerse, sino lo que había ocurrido. Lo que había sido experimentado. Lo que no podía ser simplemente repetido siguiendo instrucciones, porque dependía de condiciones que no podían ser producidas deliberadamente, sino únicamente reconocidas cuando se presentaban espontáneamente. Los textos llaman a esta noche con un término que los especialistas en acadio han traducido de maneras que van desde la noche del descenso, hasta la noche en que el cielo toca la tierra, hasta simplemente la noche sagrada, con el reconocimiento implícito de que ninguna de estas traducciones captura completamente lo que el término original describe. Lo que los textos dicen que ocurría en esa noche es esto. Los sacerdotes de mayor rango, los eribubiti más avanzados, los que habían completado las décadas de transformación que el sistema requería, se reunían en la cámara más interior del Etemenanki, no en el templo de la cima de la estructura, no en los espacios accesibles de los niveles superiores, en la cámara subterránea, en el nivel por debajo del suelo, en el lugar donde la estructura se conectaba con la roca debajo de ella, donde la piedra de la creación estaba, donde el anclaje del cosmos producía las frecuencias que los instrumentos modernos podrían medir y que los cuerpos de los eribubiti, transformados por décadas de práctica,
podían recibir sin ser destruidos por ellas. Y en esa cámara, en esa noche específica que no podía ser programada sino solo reconocida, algo ocurría que los textos describen con la misma estructura que encontramos en todos los testimonios, de todas las tradiciones, de todas las noches de esta investigación. La descripción de algo que excede el lenguaje disponible. Los textos dicen que en esa noche, la cámara se llenaba de algo que los sacerdotes llamaban el cuerpo de Marduk. No la presencia simbólica del dios, no la representación ritual de su poder. Algo que los textos describen como físicamente presente en el espacio, como teniendo cualidades que los sentidos podían percibir, como produciendo efectos en los sacerdotes que lo recibían, que los textos describen con palabras que en otros contextos describen la transformación física del cuerpo, como si la presencia de lo que llenaba la cámara en esa noche modificara temporalmente la naturaleza física de lo que tocaba. Lo que los sacerdotes experimentaban en esa cámara en esa noche, los textos no lo describen completamente. Hay fragmentos, hay referencias, hay la estructura de una descripción que ha sido parcialmente removida de lo que sobrevivió. Como si alguien, en algún punto de la cadena de transmisión de estos textos, hubiera decidido que la descripción completa no debía ser preservada en forma escrita, que debía permanecer en la transmisión oral, en la cadena de Eribu Biti, que pasaban lo que sabían de maestro a discípulo. En la cámara misma, en presencia de lo que describían, para que la descripción y lo descrito ocurrieran simultáneamente, para que quien recibía la descripción recibiera también lo que la descripción no podía transmitir sola. La experiencia directa, el contacto, la apertura de algo en quien recibía que la descripción por sí sola no podía abrir, pero que la descripción en presencia de lo descrito sí podía abrir. Esta es la estructura de la iniciación. No en el sentido popular de ceremonias secretas y juramentos de silencio y simbolismo críptico, en el sentido más fundamental de la transmisión de algo que no puede ser transmitido a través del lenguaje únicamente, que requiere presencia, que requiere el contacto entre lo que transmite y lo que recibe, que requiere las condiciones correctas, y que en Babilonia esas condiciones incluían el lugar específico, la cámara subterránea del Etemenanki, y la noche específica, la noche que no podía ser programada, sino solo reconocida cuando la piedra de la creación producía las condiciones que la hacían posible. Cuando el anclaje del cosmos resonaba de la manera correcta. Cuando la puerta estaba no solo abierta, sino activa, no simplemente permeable, transmitiendo. Ahora, hablemos de algo que conecta Babilonia con la pregunta más antigua que los seres humanos han formulado, y que hemos estado circulando en estas noches, desde ángulos diferentes, sin llegar completamente al centro de lo que pregunta. La pregunta no es de dónde venimos. La pregunta no es qué hay después de la muerte. La pregunta no es si hay algo más allá de lo que los sentidos ordinarios perciben. Todas estas son versiones de la pregunta, aproximaciones a la pregunta desde diferentes ángulos. La pregunta en su forma más directa es esta: ¿qué soy? No en el sentido biológico o psicológico o sociológico, en el sentido fundamental. ¿Qué es lo que mira a través de estos ojos? ¿Qué es lo que escucha estas palabras? ¿Qué es lo que en este momento está presente aquí? No el cuerpo, que es el instrumento. No la mente, que es el procesador. No la historia personal, que es el contenido. Lo que usa el instrumento. Lo que opera el procesador. Lo que contiene el contenido. Lo que está antes de todo eso. Los Eribu Biti pasaban décadas en la práctica de transformación, no para adquirir poderes especiales en el sentido popular de esa frase, para encontrar la respuesta a esa pregunta. No como respuesta conceptual, como una nueva idea sobre la naturaleza del yo que pudiera ser articulada y discutida y debatida, como reconocimiento directo, como la experiencia inequívoca de lo que uno es antes de ser lo que uno cree que es. Y en la noche que no podía ser programada, en la cámara subterránea del Etemenanki, en presencia de lo que los textos llamaban el cuerpo de Marduk, y que nosotros podríamos llamar con varios nombres dependiendo del marco que usemos, lo que ocurría en los sacerdotes más avanzados era precisamente eso, el reconocimiento. No la experiencia de algo externo, de algo que venía de fuera y los transformaba desde afuera. El reconocimiento de lo que siempre habían sido, de lo que el instrumento, el mecanismo del Etemenanki,
y sus décadas de preparación en conjunto con el lugar y el momento correcto había hecho posible percibir directamente. Sin el filtro de la historia personal, sin el filtro de los condicionamientos acumulados, sin el filtro de lo que creían ser, solo lo que eran, que era lo mismo que lo que llenaba la cámara, que era lo mismo que lo que producía la piedra de la creación en su resonancia continua, que era lo mismo que lo que el universo lleva produciendo desde su primera nota, que era lo mismo que lo que tú eres antes de ser lo que crees que eres. Siempre, ahora, aquí. La misma cosa, vista desde adentro, en lugar de buscada desde afuera. Esto es lo que Babilonia guardaba. Esto es lo que las tablillas del origen de Müller describían con la terminología técnica que perturbó lo suficiente a alguien para hacer desaparecer las tablillas. Esto es lo que los Eribubiti transmitían en la cámara subterránea en la noche que no podía ser programada. Esto es lo que Ciro el Grande buscó cuando realizó los rituales de legitimación en el templo de Marduk. Esto es lo que Alejandro Magno encontró brevemente, lo suficiente para cambiar lo que pensaba que era importante, antes de que su cuerpo no preparado completamente pagara el precio de la aproximación. Esto es lo que Koldewey sintió como advertencia cuando su pala llegó al límite que el lugar imponía. Esto es lo que los soldados estadounidenses sintieron como presencia perturbadora en sus sueños en 2003. Esto es lo que está en el subsuelo del Etemenanki, esperando a quien llegue con la preparación suficiente. No un objeto, no un secreto político o histórico, no un tesoro en ningún sentido ordinario, la posibilidad del reconocimiento. La condición que ciertos lugares, con ciertas propiedades físicas y ciertas historias acumuladas y ciertas piedras en sus cimientos, que producen ciertas frecuencias que transforman lo que ocurre en la conciencia, que se aproxima suficientemente preparada. La condición que esos lugares crean para que el reconocimiento sea más fácil. Para que lo que normalmente requiere décadas de práctica intensa pueda ocurrir más rápidamente. Para que la puerta que normalmente está oscurecida por la densidad de los filtros habituales se vuelva perceptible. Para que quien está suficientemente quieto pueda notar lo que siempre ha estado aquí, lo que siempre ha sido, que no necesita el subsuelo del Etemenanki para ser lo que es esto independientemente de cualquier lugar, pero que en ciertos lugares, en ciertos momentos, en ciertas condiciones que los Eribubiti sabían crear deliberadamente y que a veces se crean espontáneamente, es más fácil de notar, de reconocer, de ser, sin la carga de lo que creías que eras antes de notarlo. Que en este momento, en este instante exacto antes del sueño, está completamente presente. Más presente que cualquier cosa que hayas llamado presente. Más aquí que cualquier cosa que hayas llamado aquí. Más tú que cualquier cosa que hayas llamado tú. Sin que tengas que ir a ningún lugar para encontrarlo. Sin que tengas que prepararte durante décadas como los Eribubiti. Sin que tengas que encontrar las tablillas de Müller o excavar el subsuelo del Etemenanki o descender a las cámaras que Koldewey no se atrevió a seguir excavando. Simplemente notando. En este instante, lo que ya está aquí, lo que siempre ha estado aquí, lo que eres. Antes de Babilonia, antes del nombre de Babilonia, antes de la puerta, antes de lo que la puerta abre, en lo que es anterior a todas las puertas y todos los umbrales, y todos los lugares sagrados, y todos los sistemas de práctica, y todos los textos que intentan describir lo que no puede ser completamente descrito. En lo que hay antes de todo eso. ¿Qué es esto? Aquí. Ahora. Tú. Leyendo. Respirando. Siendo. Lo que siempre ha sido. Lo que Babilonia lleva 3000 años guardando en su subsuelo. Lo que la primera nota del universo lleva 14.000 millones de años produciendo. Lo que la piedra de la creación en el anclaje del cosmos lleva produciendo desde antes de que hubiera una ciudad encima de ella. Esto. Que no necesita ninguno de esos contextos para ser lo que es simplemente lo que es, aquí, en ti, ahora. Y que en el sueño que viene, será recordado, como siempre es recordado en el sueño profundo, sin palabras, sin conceptos, sin la distancia entre el que busca y lo buscado. Solo esto.
Solo esto. Solo esto. Hay una última cosa que debe ser dicha sobre Babilonia. No sobre su historia, no sobre sus ruinas, no sobre los textos que sobrevivieron y los textos que desaparecieron, y los sacerdotes que transmitieron, y los conquistadores que llegaron buscando lo que no podía ser tomado por la fuerza. Sobre lo que Babilonia representa en el mapa más grande. El mapa que hemos estado trazando en estas noches, sin nombrarlo explícitamente porque los mapas más importantes no tienen nombre que los contenga completamente. Hemos visitado el Kailash y el Shaolin y el Archivo Vaticano y los túneles de Jerusalén y las estrellas del origen humano y el subsuelo del Etemenanki. Hemos encontrado en cada uno de esos lugares la misma estructura. Un sistema físico con propiedades específicas. Una tradición de práctica que desarrollaba en ciertos seres humanos la capacidad de operar ese sistema. Y un resultado que todos los testimonios de todos los lugares describen con el mismo asombro quieto y la misma insuficiencia de palabras. El reconocimiento de lo que uno es antes de ser lo que cree que es. La apertura de la puerta que no está en ningún lugar externo, sino en lo que uno es fundamentalmente. La luz clara que el bardo Todol describe como lo que se encuentra en el momento de la muerte y que los practicantes avanzados aprenden a encontrar sin morir. La Shejiná, que los textos cabalísticos describen como habiendo descendido al subsuelo de Jerusalén, esperando el momento de su reemergencia. El cuerpo de Marduk que llenaba la cámara subterránea del Etemenanki en la noche que no podía ser programada. La naturaleza del Buda que el Shaolin transmitía en el silencio entre las palabras del maestro. El vacío que el Kailash amplifica en el campo geomagnético de su cima que nadie ha pisado. Todo lo mismo, visto desde ángulos diferentes, descrito con vocabularios diferentes, preservado en sistemas diferentes, pero apuntando siempre hacia lo mismo, hacia lo que está antes de todos esos sistemas, hacia lo que esos sistemas, en el mejor de los casos, señalan. Nunca contienen, nunca capturan completamente, solo señalan. Y la señal es siempre la misma. Aquí, esto, tú. Antes de ser lo que crees que eres. Ahora hablemos de lo que significa que todos estos sistemas existan. Que en lugares tan diferentes como las montañas del Tíbet y los monasterios de China Central y los sótanos de Roma y el subsuelo de Jerusalén y la llanura mesopotámica, en culturas que en muchos casos no tuvieron contacto directo entre sí, seres humanos llegaron independientemente a la misma comprensión fundamental. Que hay algo que puede ser reconocido directamente. Que ese reconocimiento transforma lo que se es de maneras que no pueden ser revertidas. Que la manera de ver que se aprende no puede ser desaprendida. Que el que ha visto la luz clara no puede pretender que no la ha visto. Que el que ha estado en la cámara subterránea del Etemenanki en la noche correcta no puede volver a ser completamente lo que era antes. Esta convergencia no es accidental. No es el resultado de que todas las culturas humanas cometan el mismo error filosófico. No es proyección. No es ilusión colectiva. No es el producto de la necesidad psicológica de creer en algo más grande que el yo individual. Es el resultado de que todos estos sistemas, desde ángulos diferentes y con metodologías diferentes, encontraron lo mismo. Porque lo mismo está ahí. Porque la estructura de la realidad tiene esa propiedad. Porque lo que el Etemenanki amplificaba y los Eribubiti aprendían a percibir y Koldewey sintió como advertencia, y los soldados perturbados en 2003 experimentaron como presencia en sus sueños, todo eso es real. No en el sentido de que sea un objeto físico que puede ser fotografiado y medido con los instrumentos actuales. En el sentido de que es la propiedad más fundamental de lo que existe. Más fundamental que la materia. Más fundamental que la energía. Más fundamental que el espacio y el tiempo. La conciencia que es anterior a todo eso. Que produce todo eso. Que se conoce a sí misma a través de todo eso. Incluyendo a través de estas ciudades extraordinarias que los seres humanos construyeron en los lugares donde esa conciencia era más fácilmente perceptible. Incluyendo a través de estas tradiciones que los seres humanos desarrollaron para hacer accesible lo que sin ellas era accesible solo accidentalmente. Incluyendo a través de estas noches, estas palabras, este momento, en que algo que ha estado esperando ser reconocido, lo es. No dramáticamente, no con la energía de una revelación que cambia todo de golpe, sino con la quietud específica de lo que siempre ha estado presente, siendo finalmente notado. Como cuando el ojo que ha estado mirando busca finalmente el objeto que tenía delante todo el tiempo y lo ve.
No porque el objeto haya cambiado, porque el ojo dejó de buscar en otro lugar, y notó lo que estaba aquí, lo que siempre estuvo aquí, lo que eres. Antes de Babilonia, antes del primer templo que los seres humanos construyeron, en el primer lugar donde la tierra era más delgada, antes de la primera práctica que los seres humanos desarrollaron para acercarse a lo que la tierra delgada sugería, Antes de la primera palabra que los seres humanos usaron para nombrar lo que la práctica revelaba, antes de todo eso, aquí, en lo que mira, en lo que escucha, en lo que está presente en este instante exacto, que es el mismo instante que ha estado presente en todas las cámaras y todos los templos y todos los umbrales y todas las puertas de todas las noches de esta investigación. El mismo instante, que es siempre ahora, que es siempre aquí, que eres siempre tú. Antes del nombre, antes de la historia, antes de Babilonia y Jerusalén, y el Kailash, y las estrellas, y el origen, y el destino. En lo que hay antes de todo eso, que no es nada en el sentido de vacío, que es todo en el sentido de fundamento, que es lo que el anclaje del cosmos ancla, que es lo que la piedra de la creación recuerda, que es lo que la primera nota del universo produjo al principio, y sigue produciendo ahora, y producirá siempre. ¿Qué es esto? Exactamente esto. En el sueño que viene ahora. que también es la cámara subterránea, que también es la noche que no puede ser programada, que también es la presencia de lo que los textos llamaban el cuerpo de Marduk, que también eres tú, antes de ser lo que crees que eres, que es lo más antiguo que existe y lo más nuevo, simultáneamente, aquí, ahora. En este instante entre la última palabra de esta noche y el sueño que la recibe, que es la puerta, que siempre fue la puerta, que siempre serás tú. Bab Ilu, la puerta de Dios, que eres tú, antes de todo lo demás, después de todo lo demás, durante todo lo demás, durmiendo ahora, regresando, como siempre, a lo que nunca dejaste, a lo que nunca te dejó, a lo que eres. Buenas noches.